Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con Jacqueline Malagón. Un domingo más con ustedes, con la ilusión de llevarles un mensaje de que nuestro invitado de hoy sea una persona que ilustre no solamente la familia, sino más allá de la familia, al docente de la escuela, aunque el programa no está dirigido ni hoy ni nunca exclusivamente para la escuela, pero educador y maestra al fin y al cabo siempre tengo que empezar en la escuela. Y hoy el programa está relacionado con algo que está predominando globalmente, universalmente. La violencia está entronizada prácticamente en todos los países. Yo creo que donde menos oigo o donde menos leo sobre casos de violencia posiblemente sea en Asia. Pero lo que es América Latina, Europa y Estados Unidos realmente da miedo. Y da miedo, y cuando uno oye además de eso, los efectos que puede tener la inteligencia artificial o que puede tener el cambio climático, todavía le da más miedo, no porque es una violencia física, pero es una violencia de la naturaleza, una violencia, bueno, la de la inteligencia artificial no es de la naturaleza, es una violencia que viene de la mano del hombre. Pero el tema es que estamos abrumados por la violencia. Un mundo que podría ser un mundo de amor, de afecto, de educación, de bienestar, de trabajar por el desarrollo sostenible, de que tengamos gobiernos que se preocupen por el bienestar de la gente, no parece que ese es el espectro en el que vivimos, ni universalmente, ni en República Dominicana. Pero estamos en República Dominicana y aunque nos dirigimos también a los amigos de Iberoamérica que nos ven, el programa de hoy, las estadísticas que puedan surgir o los comentarios que van a surgir de casos que podamos conversar, mi invitado de hoy conmigo, están fundamentalmente, en el caso mío por lo menos, están fundamentalmente basados en lo que está pasando en República Dominicana, que no deja de ser válido para otros países de América Latina. El invitado de hoy, que ustedes lo conocen, ha estado aquí antes, y yo sé que las veces que ha venido ha sido muy grato porque nos han llamado, nos han escrito, el propio ministerio ha dicho que ha mandado los programas a las regionales, a los distritos, las universidades. Es voy a llamarlo amigo, distinguido hombre de ciencia, psiquiatra, fundador y director de la Clínica Reno, el doctor José Ismael Reyes. Doctor, esta es su casa, este es su programa. Bienvenido una vez más. Gracias, Jacqueline, gracias. Yo realmente vengo muy a gusto cuando vengo a hablar contigo porque estoy con una maestra, pero no máster de todas las maestras, sino algo único en este país. No. Mucho siento, igual o más que yo. Me siento muy a gusto. Y además, como psiquiatra, cada vez que vengo te veo más lúcida y eso me encanta, que a tu edad tú tengas esa lucidez. Porque, eso dice José Joaquín Puello. No, pero claro, porque es que lo estamos mirando. Pero José Joaquín tiene la misma lucidez también. Sí, él está lúcido. Y los dos somos de la misma edad. Sí. Yo tengo unos añitos menos, pero también estoy en una edad ya donde... Usted está lúcido, más lúcido que nosotros. No, igual de lúcido, porque ustedes están bien los dos. Pero usted sabe por qué es esa lucidez. Usted lo sabe mejor que yo. Yo lo sé. Es porque nos mantenemos al día. Leyendo y aprendiendo cosas nuevas. Viendo, analizando. Sí, eso es así. Yo creo que ese sería un tema más adelante de cómo aumentar la neuroplasticidad y tomar células nuevas en el cerebro, en el hipocampo, que se producen nuevas células con la neuroplasticidad. Ese es un tema obligado. Que se reproducen todos los días. Sí, que se reproducen células nuevas todos los días. Y eso es a base de estar como ustedes, José Joaquín y tú, que siempre están estudiando cosas nuevas y buscando nuevas cosas en que pensar, poniendo el cerebro a trabajar y a producir. Y eso diariamente se crean nuevas células.
y las células viejas se van perdiendo y las nuevas van dándole vida a uno. Bueno, tú sabes que el chip dicen que se llena. Sí. Y a veces cuando uno se le olvida a uno, uno dice, pero ¿será que estoy llegando a donde el alemán? No, pero no es así. No es el alemán. Sí, el chip está lleno. No es así, lo que pasa es que el olvido es normal. Y cuando tú tienes 30 años, 40 años que no ves a una persona y la ves y en tu cerebro tú recreas la imagen completa de esa persona, pero no te acuerdas del nombre, normal, completamente normal. Mire, a mí me pasa a veces que me pongo a pensar, digo, no voy a buscarlo en ningún sitio. El cerebro mío sabe que lo ando buscando y me lo tiene que traer. Y en cuestión de 5 o 10 minutos, ¡pah! Fulano de tal. A mí me pasa que cuando vienen, ¡ay, profesora! O doña Jackie, ¿qué yo qué? Digo, ajá. Y me quedo viendo, ¿y de dónde será? ¡Ay, pero que yo la recuerdo! Digo, ¿tú trabajaste conmigo o fuiste alumno mío? Que no me acuerdo de cuál de los dos escenarios. Claro, es normal, es normal. Doctor, en la última conversación de nosotros, que siempre nos quedamos cortos, sí. Usted estaba hablando del tema de que en República Dominicana usted estaba muy preocupado. Usted decía que en nuestra sociedad hoy, usted estaba viendo que cada vez había más casos, que es dramático el término, de trastornos mentales. Sí. A mí me gustaría que usted hablara de eso, porque en estos días he oído casos que he pensado en usted, pensando, wow, pero esto califica como un trastorno. Óyeme, yo quisiera que los que están ahí en televisión ahora viéndonos, que no se levanten, porque lo que vamos a hablar hoy nosotros aquí es una cosa tan importante, y que hace tanta prevención en lo que es salud mental. Y no solamente salud mental, sino también salud física. Porque el cuidado que hay que tener con los niños, porque de los niños se espera que tengan una época pristina. Una época pristina quiere decir que el niño tenga todo resuelto, que todo sea felicidad, que el niño vaya creciendo, que esté en los deportes, que esté en la espiritualidad, que esté en la educación, que vaya creciendo en todos los aspectos. Y realmente para muchos no es así. Para muchos hay mucho dolor y para muchos hay mucho trauma. Y todos los eventos donde hay negligencia en el desarrollo de los niños va a traer consecuencias. Negligencia, usted diría parental. Negligencia en todos los sentidos, pero me refiero a que el niño supuestamente tiene una persona que es quien debe protegerlo. Y debe de protegerlo de todas las cosas básicas. Las cosas básicas son la alimentación, el cuidado médico, la ropa que se tiene que poner el niño, físico, los zapatos que tiene que ponerse el niño, las vivencias diarias que tiene el niño para poder desarrollarse bien. Esa negligencia que hay crea tremendos problemas en la etapa adulta. Cuando ha habido los abusos físicos, los abusos emocionales, los abusos verbales, los abusos sexuales, ni te digo, señores, por favor, escúchenlo bien. Cuando ustedes ven que hay un papá o una mamá que está maltratando a un niño, protejan a ese niño, que no le pase más allá de una negligencia de esa naturaleza. No más, porque cada negligencia que se tiene con el niño, o cada daño que se hace con el niño, o cada acto en el cual el niño se ve afectado, eso va directamente al cerebro. Y cuando va directamente al cerebro hay un eje que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que eso se empieza a producir desde el embarazo, desde el tercer, cuarto mes de semana del embarazo. Ya comienza a producirse ese ducto neuronal. Y cuando ocurren esos eventos, se daña ese sistema. Porque el cerebro humano, desde que está en la concepción hasta los 24 años, está madurando y está creciendo. Entonces, todo ese periodo, desde el área fetal hasta el área ya de adulto 24, hay que cuidarla. Porque el cerebro se está formando, se está madurando, está creciendo, está aprendiendo, está haciendo conexiones, las células nerviosas con una y otra. Y cualquier cosa que pase traumática en esa etapa de la vida, sexual o física o verbal o abandono, va a crear en el niño un movimiento en el protoplasma de la célula, de la neurona cerebral. En el protoplasma se crean unas situaciones que dañan lo que se llama el BDNF.
El BDNF es el Brain Derivative Neurotrophic Factor, que en español sería el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y cuando eso ocurre, que disminuye el factor neurotrófico derivado del cerebro, va a tener consecuencias en el adulto. Y va a tener consecuencias no solamente en el área mental, sino también en el área física y en el área inflamatoria y en el área, te voy a explicar más adelante, científicamente qué es lo que ocurre. O sea, que no estamos hablando por hablar de que cuiden los niños, porque no le hagan daño. No, es que realmente hay unos cambios en el cerebro de un niño que es maltratado, que se queda ahí. Y más adelante, cuando el niño es adulto, van a haber consecuencias secundarias, producidas por ese problema que ocurrió tempranamente en la infancia. Doctor, yo creo que lo que usted dice, por supuesto, 100% estoy de acuerdo con ello, pero ¿usted no cree que eso se agrava con el tema de las redes sociales y lo que está pasando, lo que estamos viendo? Sí, eso. Usted y yo hablamos hace un par de semanas aquí del tema de los códigos. Yo hablé del código 764. Pues mire, en esta semana no es el código 764, hay como 7 códigos más. Exactamente. Hay un código de pornografía, hay un código de desnudismo masculino, hay un código de desnudismo femenino, hay un código de acto sexual. El código significa que hay un juego o un reel, un video en las redes sociales donde esto se está presentando. Y, por ejemplo, yo no sabía, lo supe después que hablé con usted, que en el caso del código 764 están hablando de 20 millones de niños entre 9 y 17 años, sí, que pagan $8 mensuales. ¿Quién le da los $8? Porque un niño de 9 años no produce $8. Nada más que venda su cuerpo. No hay forma de que produzca $8. Entonces, hay un papá, hay un vecino, hay un hombre o una mujer. Entonces yo creo que lo que usted está diciendo es un llamado a los padres, un llamado a los docentes. Espero que nos estén viendo los maestros. Pero mira, déjame decirte. El ministerio lo lleva para que escuchen lo que usted está diciendo. Déjame decirte algo que pasó el año antepasado del profesor, esto lo supe yo por el profesor Charles Nemiroff, doctor Charles Nemiroff, un psiquiatra que es el director de la Universidad de Texas en Austin, Texas. Él dice que el año pasado se identificaron 78,000 casos en Austin, en Texas. ¿No? Solamente en la ciudad de Austin, solamente de tráfico sexual. 78,000 casos identificados de tráfico sexual en Texas, sobre todo en el área, él está en Austin y ahí fue que se hizo el estudio. Y él dice que no es la número 1, que es el número 2, el caso número 2 de Estados Unidos, que el número 1 lo tiene California, de casos presentados de ese tipo. Y el número 3 lo tiene Florida, Miami, Florida. Lo de Florida tienen el número 3. No me sorprende, pero lo de California sí yo lo sé. Porque California tiene un problema tráfico sexual, pero de una forma. Y entonces droga. Todas estas cosas es algo que alimenta ese problema de tráfico sexual. Es devastador. Pero por eso yo lo que quiero, fíjate, lo que hablamos la semana pasada, que hablamos, todas estas cosas las enumeramos por encima, pero yo lo que quiero ahora es científicamente traer unos números y traer, por ejemplo, quiero enseñar una imagen que te la mandé a ti, la imagen, y se le dije a Roberto, a Robert, el productor de sí, que la pasara para que el público lo vea, porque quiero hablar de esa imagen, porque una imagen enseña más que 1000 palabras. Cuando tú me digas que está, yo creo que puedo decir algo de eso. Mira, en el 2015, hace 10 años, se identificaron en Estados Unidos 3 millones de casos identificados con problemas de daño a niños, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abandono en esos niños. Abuso verbal. Sí, eso está científicamente demostrado. Pero de esos 3 millones,
Dice Némero, que fue con quien yo escuché hablar de eso, dice Némero que realmente son el doble o el triple, porque la mayoría de los daños infantiles no se dicen, se callan. Es como el incesto. Exactamente, y que identificaron 3 millones, que deben ser 5 o 6 millones. Pero de todos esos 3 millones que mencionaron, los trabajadores sociales, que siempre hablo, cuando hablo en televisión, hablo de la necesidad de incluir los trabajadores sociales. Yo quiero ser el Tenemos padre. Una deficiencia quiero ser el padre aquí de los trabajadores sociales de la República Dominicana para que se entrenen en salud mental. Y les digo, si hay algún trabajador social, si se quieren entrenar, yo no voy a cobrar un centavo, pero vienen a la clínica Reno y yo lo entreno sin cobrarle un centavo, pero lo entreno para que puedan servir los primeros, que empiecen a asimilarlo, quien sea que lo vaya a asimilar, el gobierno que sea, podríamos o este conseguir, el próximo. Doctor, que el Instituto de Formación Docente Salvadoreña, que es la Universidad Pedagógica del Ministerio, y es la que está en los rankings más altos de la aprobación de los concursos para ingresar a la carrera, tuviera uno o dos de sus, quizás psicólogos, lo que sea, o quizás mismo trabajador social, que pudiera ir a su clínica y que él sirviera de líder para que sirva de multiplicador. Yo lo puedo entrenar sin cobrar un centavo. La cosa es entrenar en salud mental y que tengan un pensum para que puedan identificar problemas. Porque si salud pública, porque esto es un problema de salud pública, te voy a decir por qué. Porque el daño que produce estos daños, en la medida que hay más eventos y más episodios de eventos con daño a abuso físico, abuso sexual en los niños, en la medida que hay más problemas mentales y físicos en esa persona. ¿Cuáles son estos? Está la esquizofrenia, está la bipolaridad, está la ansiedad, la depresión mayor, está el postraumático estrés disorder, o sea, el estrés postraumático, está la adicción a alcohol y la adicción a otras sustancias, están incluidas. La adicción pero además, fetal, pero no, fetal. Te voy a hablar del feto ahorita, el síndrome fetal, te voy a hablar de eso para decirle a las mujeres que están oyendo, si están embarazadas y beben, óigame, no beba alcohol, porque usted no se imagina las consecuencias que va a tener ese niño y usted, que es la mamá de ese niño cuando venga a la etapa adulta. Por eso voy a hablar más adelante. Pero sigo con el proyecto que estoy hablando. Además de los aspectos mentales que he hablado, que están identificados, Jacqueline, científicamente identificados y estadísticamente elaborados, que además de esos problemas mentales que yo he mencionado, también producen trastorno cardiovascular, producen insuficiencia cardíaca, producen trastorno de ictus apopléptico cerebral, cáncer, muchos cánceres por el estrés que pasan también, están envueltos en este tipo de problemas. Y problemas de inmunidad, problemas de inflamaciones, son tantos los problemas físicos y mentales por el abuso verbal, el abuso físico, haciéndole daño al niño, y por el abandono que tienen esos niños, por divorcio, por padres que estuvieron en la cárcel, por problemas de violencia doméstica, que es lo que tú estás hablando, de los feminicidios y los suicidios que hay, que todo eso es violencia doméstica que está envuelta ahí. Y en fin, todos esos problemas hacen un daño terrible. Por eso yo quisiera, y vuelvo y lo repito, porque estoy hablando del tema, pero lo que quiero que me oigan, quiero que sepan que eviten que ese niño tenga abandono, no tenga nutrición, no tenga ropa que ponerse, no tenga cuidado médico cuando lo necesite, porque eso le hace un daño terrible. Desde el embarazo, que estamos hablando de la 4ª semana de embarazo, cuando ya el tubo neural se produce, desde ahí empiezan los sacos de los ventrículos derecho e izquierdo, del cerebelo y de la médula espinal. Cuando eso se daña, y hay un eje, que es un eje importante, que es el eje hipofisario, el eje hipotálamo, hipófisis y adrenales, que voy a hablar de eso más adelante con la hormona, con la corticotropina y con la adrenocorticotropa, que son cosas científicas, pero tengo que mencionarlas porque yo quiero que ustedes entiendan que todo eso se produce por el daño al niño, y eso hay que evitarlo a todas costas, y hay que educar a docentes, y hay que educar a pediatras, y hay que educar a psiquiatras,
y todo lo que tenga que ver con la educación de los niños, las escuelas sobre todo, lo importante que sepan los niños eso, que no puede haber daño a los niños, hay que evitarlo a toda costa. Que sea como inicialmente uno cree que va a tener una época pristina un niño, donde todo va a ser dulce, donde todo va a ser bonito, donde el niño se va a educar, se va a criar y va a vivir en un ambiente saludable. Que se dé eso es lo que realmente deseamos. Y eso es muy difícil que se dé, sino a través de esto que estamos haciendo, de la educación, es que se puede llegar a eso. Pero fíjense esto, del millón que yo mencioné, que estudiaron los trabajadores sociales para ver qué pasaba, qué pasó con ese grupo, encontró lo siguiente, que 514.500, que está ahí en pantalla, que tuvieron negligencia el niño en la etapa infantil. Negligencia quiere decir que no se ocuparon de su alimentación, que no se ocuparon de atención médica cuando necesitaba, de su ropa, del ambiente sano que tiene que vivir el niño. Y al no ocuparse de eso, hubieron 514.500 del millón que estudiaron los trabajadores sociales de Estados Unidos. Hubieron 117.772 con abuso físico. Abuso físico que le hicieron daño, pelas, lo que llamamos pelas. En aquella época, los viejos de nosotros no sabían lo que era una pela. A mí espérese, esa pela era distinta a la que usted está viviendo ahora. Sí, porque ahora es que la mamá, el papá está abusando de droga y hace una transferencia y le da un fuetazo al niño cuando tiene que darle un fuetazo. A mí me dieron pela cuando yo estaba chiquito. Y a mí también una nada más. Jamás en la vida a mí me dieron más de uno, pero que yo era muy travieso. Bueno, y me lo dieron para corregirme. A mí nada más me dieron una, pero yo era muy travieso también. Sí. Pero esa me arregló para el resto de la vida. Bueno, abuso sexual, hubieron 57.286. Entonces, de los abusos sexuales, ¿cuándo que se producen más los abusos sexuales? Los abusos sexuales se producen más a la niña alrededor de los 14 años, cuando ya la niña está desarrollándose. Yo pensé que era más temprano, doctor. No, es que hay dos picos también. Hay un pico a los 4 años, abuso sexual de adulto a niño, infante, y hay otro pico a los 17 años en las estadísticas. ¿Por qué a los 17 años? ¿Por qué a los 4 años? Pero hay un pico. En las estadísticas que ellos tienen hay un pico que se da. Pero doctor, escúcheme que le interrumpa. Ahora mismo nosotros estamos teniendo casos, y esto lo conozco porque pasan en las escuelas, ¿no? Ajá. O sea, lo sabemos por niños que están en la escuela. Tenemos muchos casos de niños que es rarísimo que confiesen un incesto. Niñas de 10, 12 años, ahora mismo tenemos como 3 o 4 padres presos que violaron sus hijas. Y las niñas están embarazadas y hay de 10, de 12, de 13 años. Okay. Están en la cárcel, en República Dominicana. Okay. Sí. Y hay una negligencia médica en este grupo de aproximadamente 15.169 que necesitaban ese niño que lo atendiera un médico y no lo identificaron. Eso fue en la estadística de los trabajadores sociales de ese millón de casos. Y también hay otros casos de 47.350 que eran casos de negligencia, que era debido a que los niños fueron partícipes o tuvieron la experiencia de ver el papá dándole una golpiza a la mamá, o que la mamá también intervenía con el papá, y los niños estaban presenciando esas experiencias que son muy nocivas para los niños. Le hacen mucho daño a los niños esas experiencias. Trata de sus problemas solucionarlos donde los niños no lo vean. Si no pueden hacerlo como adulto, sino como tratando de dominar al otro, que es lo peor. Porque en análisis transaccional, en el caso, por ejemplo, en este momento, ¿quién es el padre en lo que está pasando aquí? Yo, porque soy el que estoy explicando. ¿Quiénes son los niños? Los que están escuchando y usted que también está escuchando. ¿Y quién es el adulto? Pues mira, este es padre, adulto y niño. Lo ideal en la comunicación es que el padre no tenga que dominar al niño, no lo está haciendo, sino que vaya adulto y que el niño vaya adulto. Entonces, comunicación adulto-adulto. Por eso es cuando ya el niño está mayor. Porque nos vamos a meter ahora, Jacqueline, en el embarazo de la mujer. Pero antes de ir al embarazo, doctor, yo quiero recordarle, porque lo he dicho en otras ocasiones, el famoso estudio de la conducta cívica ciudadana que hicimos en República Dominicana, que el doctor Leo Valerón fue el
el que hizo el análisis de los resultados, 4.000 muchachos de 14 años, todos de 14 años, 4.000. Y de esos 14.000, de las barbaridades que, le llamo barbaridades, respuestas que uno entiende que son respuestas no aceptables en una sociedad moderna, educada, no del tercer mundo, sino de un mundo ya desarrollado o en vía de desarrollo. El 40% de esos niños vivían en una casa donde había una figura de hombre y de mujer, pero no era necesariamente un padre y una madre. Pero el Eran 60%... foster father y foster mother. O puede ser una pareja de padres. Lo que quiero decir es que no necesariamente ese 40% obedecían a papá y mamá, sino podía ser la figura de un hombre y una mujer. Posiblemente la mayoría, yo no recuerdo el detalle, la mayoría eran padres, los dos, papá y mamá. Pero el 60% de los niños se lo habían dado a una abuela, o a la vecina, o a la tía, o al amigo, o se lo llevó el ex. Imagínate, eso es. Entonces, esos niños se criaron sin el hogar. Yo conozco casos, doctor, patéticos. En estos días, y con esto tenemos que ir a la pausa, cuando empecemos el segundo segmento, usted me va a dar 2 minutos para contar lo que yo creo que es un caso patético de un muchacho de éxito. Cómo ese muchacho pudo llegar al éxito. Pero, amigos, tenemos que hacer una pausa. Recuerden que estamos aquí con el favor de CDN, el canal de todos los dominicanos, que el Banco Central, el Banco Popular nos permite llegar hasta ustedes y que estamos aquí el doctor José Ismael Reyes y su maestra Jackie Malagón para compartir con ustedes experiencia, no voy a decir sabiduría, pero sobre todo experiencia que la vida nos ha enseñado en el ejercicio de nuestras profesiones. Dennos unos minutos para una pausa. De nuevo aquí con ustedes, amigos y amigas de Coloquios con Jacqueline Malagón. Esta tarde disfrutando nuestro invitado especial, el doctor José Ismael Reyes, que siempre nos trae unas informaciones tan valiosas que yo quisiera que cuando él nos hace el placer y nos da el privilegio de su presencia, que la familia le pusiera atención a lo que él dice. Y además de la familia, los docentes. Yo sé que el Ministerio de Educación, a través de las regionales, de los distritos, la Asociación de Colegios Privados, están pasando estos programas. Pero no solamente pasarlo, es que lo estudien, que lo comenten entre lo que llaman los peers, o sea, los compañeros en las escuelas, los maestros entre sí. Porque yo recuerdo en un viaje mío a California, visitando la escuela, estuve en una reunión de lo que llaman, en inglés le llaman peers, quiere decir los compañeros de un mismo curso que dan asignaturas diferentes. Y yo oía cómo el de matemática decía, no, porque Jimmy está teniendo tal tipo de conducta y tiene tal atraso, o es brillante el muchachito. Y la de inglés decía, no, pero mire, tiene una conducta diferente. Entonces, en ese grupito de profesionales docentes comprometidos con el bienestar de los niños de su aula, llegaban a conclusiones que permitían pensar que estaban trabajando para un desarrollo integral de ese niño, donde no es solamente la capacidad intelectual de hacerlos capaces para un trabajo, para hacerlos económicamente productivos, sino también con moral, principios éticos y una responsabilidad ciudadana que los hace productores de riqueza, no para ellos solamente, sino para la sociedad. Pero le decía en el segmento anterior que le quería rápidamente comentar. Tuve la experiencia hace poco de un muchacho, 30 y pico de años, que vino a mi casa y conversando conmigo. Yo le estaba contando algunas historias que yo había vivido, cómo había ayudado en algunos casos. Me dijo, doña Jackie, yo la estoy oyendo y estoy pensando en mi infancia. Y yo dije, ajá, ¿qué de tu infancia? Y me dijo, yo fui un niño que nací sin cariño. Cuando ese muchacho dijo eso, la cara, el gesto facial fue dramático. Entonces me dijo cómo sus padres se separaron, él no tuvo nadie que lo orientara, yo no tuve mentor en la vida
Y toda mi infancia fue hasta que encontré una persona que me acogió hizo un vínculo. Y sentí que yo merecía cariño, porque me demostró cariño, se interesó en mí y empezó a orientarme. Ese enganche fue vital. Dice, para él. Si yo no hubiera encontrado esa persona, no sé lo que hubiera sido mi vida. Y nosotros estamos trabajando en Educa, hicimos un programa muy especial con 245 escuelas que llamamos de excelencia. Esas 245 escuelas desarrollaron, Darwin Caraballo fue el que cuando estaba en Educa, fue el que creó la figura o el ambiente para que se diera la figura del mentor en la escuela, que no es el coordinador pedagógico, no es el director ni el coordinador pedagógico, el mentor. El mentor creo que tiene 4 o 5 escuelas a su cargo y es el que va más allá del acompañamiento de un técnico de distrito. Y ese mentor está sirviendo de modelo. Y esas 245 escuelas, es como la escuela de Inicia, o la de Fe y Alegría, o la de los salesianos, o la de los jesuitas. Son escuelas, hay muchísimas escuelas buenas, doctor. Hay muchísimas escuelas buenas. Hay también orientadores y psicólogos buenos. Pero si hablamos cuantitativamente, el porcentaje es bajo. Y por eso la gente dice que no hay calidad en la educación, que la educación no sirve, que los niños están aprendiendo, que la escuela es un desastre, que nada más se reportan los temas de violencia y eso. Hay escuelas buenas. Yo le digo que hay escuelas buenas porque yo las conozco. Yo trabajo en el con un grupo de líderes que están bajo la dirección, un fondo de un americano amigo mío que dio el dinero para eso. Y eso va muy bien. En el ministerio, la doctora Shecker está muy contenta con ese programa. Pero si usted me dice a mí cuál es la consecuencia pedagógica del programa, se está traduciendo en las notas. Sí. Y eso es lo que estamos buscando. Porque ¿cuál es el propósito de la escuela? Que los niños aprendan. Claro. Que los niños aprendan. Y que los docentes estén preparados para educar. Pero entonces yo le iba a preguntar ahora, porque usted mencionó ahorita de la formación. Yo en estos días estoy también con una invitada del Instituto de Formación Docente, Salomé Ureña, y a mí me preocupa el currículo. Hace días que vengo, o hace meses que vengo diciendo en el ministerio, señores, hay que hacer una nueva transformación curricular. No me hablan de reforma, no me hablan de adecuación, es una transformación curricular, porque la misma ciencia y tecnología, con la base que han tenido, obligan a revisar el currículum de arriba abajo y la transversalidad que tiene que haber con los temas morales, con los temas éticos, con los temas psicoemocionales, con el tema de cambio climático, con todos estos temas, obligan a la escuela. Y nosotros estamos enfrentando, yo creo que lo vamos a lograr para el año que viene. Yo espero, yo no soy la única que está pensando así. Hay muchos como yo de mi camada, de mi grupo de edad y de experiencia, que piensan que tenemos que enfrentar como lo hicimos a principios de los 90, que nos metimos en una transformación curricular. Y es un referente nacional, es un referente en América Latina. Entonces estamos expuestos a esto porque yo le iba a preguntar, y esto es la esencia del comentario, en un currículum de formación docente, eso que usted está hablando, ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿Es por la psicología como asignatura, psicología 1, 2, 3, es por las neurociencias, 1, 2, 3, es por trabajo social o sociología? Si usted estuviera al frente de un ministerio o de un área, si usted fuera un director de currículo, hoy en día esa formación docente, ¿cómo usted la enfrentaría para llegar a lo que usted le está pidiendo tan enfáticamente, con tanta pasión y con tanta certeza a nuestros televidentes? Fíjate, yo cuando vine de Estados Unidos, yo creé aquí la Clínica Reno. La Clínica Reno es en el país la primera comunidad terapéutica que hay trabajando en esta nación. Pero es una entidad privada, no es una entidad que ha tenido... Es muy difícil conseguir dinero filantrópicamente para poder ayudar aquí en la salud mental. Yo hace 3 años, por ejemplo, que creé la Fundación Reno y nadie ha ayudado. Y yo fui a Salud Pública y dije, mira, yo tengo esta fundación para
Si pudiéramos tener 3 o 4 pacientes sería un éxito para que poder entrenar más gente, porque nosotros entrenamos en la clínica Reno solamente los psicólogos que salen de Uniremo, ¿cómo se llama? UNIBE. UNIBE. Los psicólogos de UNIBE, algunos de ellos van y se entrenan. Ahora mismo tenemos 3 que se están entrenando con nosotros. Y eso nosotros le enseñamos todo lo que podemos enseñarle, y es fenómeno. Pero yo echo de menos, y ahí va la pregunta que tú me hiciste, echo de menos de mi formación en Estados Unidos, en la comunidad terapéutica donde yo me eduqué, que fue en Albert Einstein, Jacobi Hospital de Nueva York, el trabajador social. El trabajador social. En eso. Óyeme, yo quiero ser el padre de los trabajadores sociales del país. Para mí eso ha sido una sorpresa oír usted la importancia que le da. Es que los trabajadores. Yo pensé que el psicólogo. Es que los trabajadores sociales son los que hacen la prevención. Y son los que van y enseñan, están entrenados y están trabajando en una comunidad terapéutica donde hay la prevención terciaria, que es el tratamiento ya de un paciente que tiene un diagnóstico. Yo creía, doctor, que esa prevención se daba en el aula. En el aula debía ser, pero ¿quién va casa por casa a identificar los casos? ¿Y quién va casa por casa a identificar los problemas físicos y los problemas psicológicos y los problemas psiquiátricos que hay para ayudar? Es el trabajador social. Esta estadística que yo te acabo de dar, de los 100,000, de los 3 millones, 1 millón de casos fueron estudiados por trabajadores sociales. Esas estadísticas te dicen a ti que esto es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque están envueltos los problemas psiquiátricos, están envueltos los problemas de inmunidad. O sea, el sistema inmune tiene memoria. El sistema inmune tiene memoria. Y la memoria que tiene, si a ti te ponen una vacuna, esa vacuna te crea un anticuerpo a esa vacuna y tú nunca tendrás esa enfermedad. El polio se acabó, ¿por qué? Por la vacuna del polio. Porque el sistema inmune tiene memoria. Y los niños que tienen trauma, los niños que tienen abuso físico, sexual, social, económico, en todos los aspectos, tienen un daño en el tubo neuronal. Y te iba a decir que quería hablarte del embarazo. Mujer, si tú estás embarazada, por favor, lo dije anteriormente, no beba alcohol, que tú no te imaginas el daño que el alcohol hace. Lo mismo que medicina en una mujer embarazada de los primeros meses, no debe tomar nada que le vaya a hacer daño a bebé, porque el daño que le va a ser perenne y va a ser para toda la vida. En el síndrome fetal, por ejemplo, hay problemas en el desarrollo académico, hay problemas en el desarrollo intelectual, hay problemas en el desarrollo del juicio, de la atracción, del cálculo, de la memoria, del sentido común, de la lógica, y hay mucho también daño físico. Puede que el niño tenga microcefalia, que la cabeza sea chiquita por el síndrome por estar bebiendo alcohol de una mujer embarazada. Que una mujer embarazada no puede. Si usted es el esposo de ella, no le dé un trago a una mujer embarazada que le está haciendo daño al bebé. Es imposible. Y eso yo quiero que se enteren bien, que el que me esté escuchando sepa que la mujer embarazada no le brinde un trago de alcohol a ninguna mujer embarazada porque le está haciendo daño al bebé. Y son daños que son para toda la vida. El niño que nace con un síndrome fetal nace con los ojos de aquí, del ápice de aquí, acortado. Y tienen también un aplanamiento del área nasolabial. Y tiene una disminución del labio también. Que eso de que tú lo ves, tú dices, este es un niño producto de una mujer que estaba bebiendo alcohol cuando estaba en el embarazo. Y entonces hay otras cosas también, es que las mujeres, mira, esto sí es importante, óiganlo bien, que esto es importantísimo. Hay una hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina juega un papel importantísimo en la mujer. Y esta oxitocina muchas veces se daña en el eje que yo mencioné, el eje hipotalámico, hipofisario, adrenal y oxitocina. Que cuando eso ocurre hay una disminución de la oxitocina. Porque fíjate que la oxitocina, ¿qué hace? Primero, trabaja en el parto, para que la mujer tenga un buen parto, induce el parto y la mujer pare. Pero después se convierte en vasopresina y aumenta la producción de leche materna en la bebé para alimentar al niño. Pero también está el cuidado que tú le tienes al bebé, que no debe ser nada más que cuando nació, sino debe ser durante toda esa época de desarrollo. Porque si no lo hace, y los daños y las lesiones que se producen en el cerebro a consecuencia de abuso físico, abuso sexual, abuso de todo género y abandono,
produce un daño tremendo en la protoplasma de las neuronas y eso además produce un daño, lo que te decía en el BDNF, que disminuye la dopamina. Cuando disminuye la dopamina ocurre la psicosis, que produce delirio, produce alucinaciones y produce también daño de T3, D4 y D5, que son dopamina 3, 4 y 5, que también tienen que ver con las metas y los objetivos que ese niño va a tener y le daña el desarrollo completo de la vida de ese niño cuando está. No beban, la mujer embarazada no beban, dejen de beber, señores. Si ustedes ven que una mujer embarazada está bebiendo, quítenle el trago de la mano, porque no es solamente el niño que va a sufrir, sino ella también de ver un niño que no se pudo desarrollar. Doctor, usted no me ha contestado la pregunta. Curricularmente. Trabajo social. Trabajo social tiene que estar envuelto. Ok. Sí, trabajo social. Trabajo social. Pero el trabajo social lo llevamos a través de sociología, lo llevamos a través de una psicología una psicología orientada al trabajo social. A educar a los docentes. Entre un orientador y un psicólogo, ¿dónde está mayor carga de lo que usted está hablando? No, ambos pueden hacerlo, pero tienen que incluir que esas clases se den en las escuelas. Esa es la pregunta que le estoy haciendo para las universidades que nos están escuchando, los profesores universitarios. Esas clases se tienen que dar en las escuelas y que los niños sepan eso, para tratar de minimizar y de educar de que el problema está ahí. No, porque así como yo le dije hace unos minutos de que había que enfrentar una transformación curricular en República, bueno, lo está haciendo prácticamente todos los países, pero nos interesa en este caso República Dominicana, nos estamos limitando a comentar el caso dominicano, una transformación curricular que no es solamente la preuniversitaria, para el niño que aprenda a leer, escribir y todas estas transversalidades que hacen posible que el niño se convierta en un hombre capaz, responsable, ético, etcétera, sino que tenemos que formar al maestro. O sea, la transformación curricular tiene que ir al maestro. Y aquí no se está formando en todas las universidades con la excelencia que debía ser. No hay prevención primaria por la falta del trabajo social. No hay prevención secundaria por la falta de trabajo social. No hay prevención terciaria tampoco porque falta trabajo social. ¿Qué son los que hacen ese trabajo? Déjame hacer una pregunta, doctor. Y esta es una pregunta interesada. La pregunta interesada de una persona que trabaja todavía a mi edad como asesora en varios organismos del gobierno, en el Senado de la República, estamos trabajando leyes. Si yo le dijera a usted, bueno, no yo, el ministro o la viceministra, le dijera, doctor Reyes, nosotros queremos una cooperación suya, usted nos puede poner en un par de páginas cómo llevar esto a un currículo. ¿Usted no lo haría? Podría pensar a ver cómo se hace, cómo lo hacen en otras... No que nos definan asignaturas, sino el enfoque que debe tener el currículo para que la formación de ese... Es que necesitamos un nuevo maestro. Es una enseñanza básica, que hay que darle, como te dije, no solamente a los docentes, sino a los pediatras también. Porque esto que te estoy diciendo, estos estudios no son míos, son de 20 a 10 años. Lo que te estoy diciendo, todas estas estadísticas que te estoy hablando, son estadísticas hace 10 años, 8 años y 12 años. Y yo no te he hablado de otras estadísticas y otros elementos científicos. Porque, por ejemplo, en el caso de que hablando de lo que estaba hablando de la oxitocina, no terminé diciéndote que muchas personas, muchas mujeres que no tienen placer sexual, está ahí, porque el área de Broca, en el área 3, se disminuyó el tamaño y está creando problemas que no tiene orgasmo la mujer. Y no tiene orgasmo por ese problema que te estoy hablando. O sea que abarca todo. ¿No sabes la importancia que es que una mujer disfrute de la cosa sexual? Y no puede disfrutar. Y los hombres de aquí para abajo tampoco son como si estuvieran muertos. Espérese, el efecto que tiene. En estos días han salido en el New York Times, han salido unos artículos sumamente interesantes de lo que significa para el bienestar emocional de la mujer alcanzar el placer sexual. No el placer en el momento, el éxtasis, etcétera. No. Para su bienestar. Y su equilibrio emocional. Su equilibrio emocional. Yo me quedé realmente impresionada de cómo lo están enfocando. Eso lo leí en el New York Times. Mira, déjame decirte esta otra cosita que es cortita. Mira, en las personas que han tenido un abuso sexual, o 2, o 3, o 4, después de 7 abusos sexuales, lo que viene es el intento de suicidio. Mientras más abuso hay, más hay deseo de no existir.
Y eso es consecuencia de... Y tú sabes qué pasa también, que cuando las personas están sometidas a esos abusos físicos, sexuales, sucede lo siguiente, que cuando hacen un cuadro bipolar, o hacen un cuadro depresivo mayor, o hacen un cuadro de ansiedad, ¿tú sabes cuánta capacidad tienen los niños que tienen daño a ese nivel? Lo que pasa con ellos. 3 veces tienen el chance de enfermarse de depresión los que han tenido ese problema de abuso infantil. Cuando han tenido más abusos, 5 o 6 abusos, tienen entonces un problema más de postraumático estrés disorder. 5 veces más que lo de una persona normal. No alcanzan la felicidad con ninguna pareja. Cambian de pareja, buscando lo que no encuentran. No lo pueden encontrar cuando lo tienen dentro. Bueno, ya tú lo dijiste. No lo tienen dentro. Entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas. Y eso es educar. Y quien sea que eduque, no importa. O sea, debía en las escuelas también traer los psicólogos para que hablen de esos temas, para que hablen a los niños de esos temas, porque eso debe estar incluido en el currículum. Que ellos aprendan ese tipo de cosas, que aprendan sobre las drogas, que aprendan sobre el alcohol. A eso que yo le llamo transversalidad. Sí, eso es educación. Pero un maestro no se le puede saber todo. Un maestro debe saber que eso debe existir en su currículum y debe traer a alguien que le dé eso al niño. No tiene que ser todos los días hablándole de eso, pero por lo menos al año, 2 o 3 veces deben de venir y dar una charla de eso. Eso era uno de los propósitos. Digo era porque estoy usando un verbo dramáticamente en el pasado. Cuando se crearon las escuelas de jornada extendida, la idea era que la jornada extendida era para que en el tiempo extendido precisamente se diera eso. Los niños, los estudiantes tuvieran acceso a la persona que viene de arte, Excelente. a la persona... Por ejemplo, el tema de las humanidades, doctor. El tema de las humanidades es un tema que aquí no se tiene... no se dan cuenta del valor que tiene que el ingeniero, el abogado, el economista, el médico tenga una formación complementaria en el área de las humanidades, que puede ser música, puede ser arte, puede ser historia, puede ser filosofía. Otras lenguas. Exacto, sí. Puede ser muchísimas cosas que le permiten tener una cultura general que lo hace activo en una sociedad. Porque el ingeniero que solamente sabe construir, profesionalmente para mí no es un éxito. Pero mira, en Estados Unidos hasta los presidentes visitan las escuelas para decirle qué hace un presidente. Todos esos profesores de economía, tienen que venir a darle charlas a los niños. No tiene que ser todos los días dándole clases de eso. Las clases importantes son las de matemáticas, son las de física, son las de sociología, son las de historia, son las de lenguaje. Y a veces no tienen éxito. Exactamente, pero deben de existir personas que vengan de diferentes profesiones a hablarle a los niños de lo que hacen ellos. Yo no sé si usted ha visto en los programas, en los coloquios, últimamente, un joven que yo he traído varias veces, que está muy cerca de mí, que un muchacho economista, de una situación que no tiene problema de ningún tipo y ha despertado la vena de parte de su familia, le viene del abuelo, que de momento se ha dado cuenta que la vida es mucho más rica si se fundamenta en el amor. Y ese amor se aprende desde la escuela. Y ese muchacho de 35 años se ha metido en una comunidad famosa en República Dominicana, porque es un área donde no hay dinero. No le gusta que yo diga pobre. Un área donde no hay dinero, pero mucha dignidad. Una comunidad donde una vez había una situación económica floreciente por el medio económico de la comunidad, que hoy no existe, pero en la comunidad se quedó el espíritu, el compromiso de la comunidad con la educación. Y él está yendo ahí y está formando un grupo, yo estoy apoyándolo. Ya tenemos en uno de los chats míos, que tenemos como 60 y pico de maestros, en otro tengo 60 y pico amigos de Jackie, y le estamos diciendo que vamos a ir a esa comunidad. Y él dijo, yo quiero que todas estas muchachas educadoras, porque yo lo he metido en el grupo, yo quiero que vayan y hablen a estos jóvenes que son brillantes, pero no han estado expuestos a personas del nivel de profesionalismo en la educación, que tienen los grupos con los que tú te estás manejando, Jackie.
y me dice, Jackie, yo quiero que tú des una clase. Digo, ¿qué clase yo voy a dar? Me dice, yo quiero que tú des una clase de cómo llegar a ser Jackie. Digo, espérate, ¿qué es lo que tú dices? Dice, no, difícil, es que ese niño, no es difícil, ese niño o ese joven, estaba hablando de muchachos de 16, 17 años, me lo ha traído a comer y a cenar aquí. Y yo me he quedado impresionada con el lenguaje que usan estos muchachos. En estos días que la escuela estaba premiando a los alumnos de excelencia, una de esas niñas que vino a cenar aquí fue de las que sacó mejores notas. Yo estaba tan orgullosa de que la habían traído a mi casa, 16, 17 años. Y la verdad es que uno piensa que si a estos muchachos les da la oportunidad y se les enseña algo que a mí me encanta escribir de eso, hablar de eso, que es la tenacidad y la disciplina. Y ninguna de las dos viene por los estudios, doctores. Usted no aprende a ser tenaz ni aprende disciplina por los estudios. Usted aprende la tenacidad por la vida y la disciplina por el deporte. No, y en la casa. Bueno, y en la casa, exacto, el hogar. Los padres. El hogar. Pero esos dos elementos, acompañados de una buena formación académica, le garantiza un éxito. Dar traste con todo. Increíble, todo. increíble. Eso es así, Pero, doctor Reyes, yo quisiera decirle mañana a la doctora Shekel que usted fue el invitado que va a estar el próximo domingo en el programa, para que ella me diga, Jackie, compromete al doctor Reyes que nos mande algo escrito para el enfoque y no solamente para Ministerio, esto puede ser para las universidades. Nosotros tenemos relaciones muy estrechas con UNIBE, con INTEC, con la UNFU, con la Madre Maestra, que es la Católica Santo Domingo, que son universidades que están muy orientadas en la formación de maestros. Yo hablé con el rector de la Universidad de la Madre Maestra. Con el padre Cecilio. Cecilio Espinal, muy bueno, un tipo muy maravilloso. Yo tuve una conversación con él agradabilísima. Un digno sucesor de Agripino. Sí, y le dije a él que es de Santiago Rodríguez, yo soy de Mao, o sea que estamos cerca nosotros de los hijos, aunque yo me eduqué en Santiago, que por cierto, después que terminemos te quiero hacer una pregunta sobre Santiago, porque tú naciste en Santiago. Yo soy santiaguera pero liceísta, santiaguera pero liceísta. Eso sí está mal, eso te quedó mal, tenía que ser aguilucho como yo. Liceísta. Pues mira, la cosa es que realmente se quedan muchísimas cosas, porque fíjate, yo en la entrevista de la semana pasada, que yo hablé de todas estas cosas, lo que yo quería esta semana era hablar de las estadísticas que no son cosas que estamos diciendo esto, porque yo me recuerdo cuando yo estudié psiquiatría, estamos hablando de ya hace muchos años, hablábamos de que era importante el historial del paciente, lo que había vivido, y en los últimos años hablamos de que teníamos siempre que en la evaluación que le hacíamos al paciente preguntarle si había sido violado o había tenido un gesto de violación, porque eso tenía mucho impacto. Pero no es como lo que sabemos hoy en día de eso, por los estudios científicos que se han hecho. Sabemos ahora mismo que, como te decía, que en el eje de hipotálamo, hipófisis y adrenal, en materia de la amígdala sensibiliza muchísimo y la agresividad y la violencia está ahí de donde sale. Y sale porque hay un completo entendimiento y epigenético entre la cortisona, la adrenocorticotropa, la tiroxina y también la oxitocina y todo eso la orquesta está en la hipófisis. La hipófisis tiene un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior. Las hormonas del lóbulo anterior tienen que ver con el crecimiento, se daña en el niño, en el efecto del alcohol, el niño no crece mucho porque se daña en la somatotropa, la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Y entonces, la hipófisis, que es la directora de la orquesta del cuerpo entero, de la tiroides, de las suprarrenales, de la cortisona, del sexo, de todo lo domina la hipófisis. Y eso está dañado. Pero nada, tenemos que cerrar. Usted vuelve, doctor, para edificar a nuestra teleaudiencia en Santo Domingo, en todas partes. Y la verdad es que uno aprende hablando con usted
Y esto es algo que puede hacer de nuestra sociedad una mejor comunidad, donde el bienestar colectivo sea lo que más nos interese. Me despido como todos los domingos, recordándole a ustedes que su maestra les dice, educar es enseñar a vivir mejor. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.